Bueno, hay algo que es importante, por lo menos para mí. Antes de empezar algo, siempre me gusta saber dónde estoy, ¿no? Así que, como bien sabéis, estamos en el libro de Hechos. Llevamos ya más de, creo que 1 año y medio, predicando a través de este increíble libro, donde nos cuenta la historia de la iglesia, cómo Jesús, aún no estando presente, continuaba haciendo lo que vino a hacer. Y quisiera que nos centrásemos un poquito en el lugar donde estamos, ¿vale? Aquí tengo un mapa y justamente la historia de este capítulo 16, que llevamos ya, si no recuerdo mal, este es el 3er domingo que seguimos predicando en este capítulo, se está desarrollando en un sitio particular, ¿vale? Se está desarrollando en Filipos, que es una ciudad de Macedonia. Esta ciudad era la primera ciudad europea donde iban Pablo, Silas y Timoteo, que como bien sabéis o podéis recordar, fueron enviados de otra iglesia, de una iglesia que estaba en Antioquía de Asia. Y bueno, ellos llegaron allí. Dios, como vimos también anteriormente, Dios hizo que ellos entendieran que era el sitio donde tenía que llevar o tenían que comunicar, llevar el mensaje del Evangelio. Dios los dirigió de una forma un poco especial, impidiéndoles que pudieran seguir hacia el norte de Asia, ¿vale? Bien, los versículos que nosotros acabamos de escuchar esta mañana y que Ángela ha estado leyendo son versículos que pertenecen a un relato un poco más especial, ¿no? Ya hemos dicho que pertenecen a un relato que se desarrolla en Filipos, en esta ciudad, pero también este relato que hemos leído está conectado con un relato anterior y con uno próximo, ¿vale? Este conjunto de versículos pertenecen a un relato, como he dicho, donde se describe a 3 personas diferentes. Una de ellas, que es Lidia, que era una mujer que vendía púrpura, de la cual Nico nos habló el domingo pasado. Una esclava poseída, que es la persona de la que vamos a hablar este domingo. Y, si Dios quiere, el próximo domingo Nico nos hablará de un carcelero, ¿vale? Lo que comparten estas 3 personas no es solamente que viven en el mismo sitio, no es solamente que viven en Filipos, sino que de una u otra forma estas personas estuvieron expuestas al mensaje del Evangelio. De alguna forma, en sus vidas llegó esta noticia tan fantástica de que el Hijo de Dios había bajado a rescatar al ser humano, ¿no? Algo importante para entender el texto que vamos a estudiar esta mañana es que se está fundando la primera iglesia en Filipos. Era un sitio donde no había iglesias, sí había personas que se reunían, que conocían algo de la religión judía, que trataban de seguirla, pero no existía iglesia, no había una iglesia cristiana. De hecho, en este momento es cuando se está fundando esa primera iglesia, ¿no? Y algo que es muy interesante es que el libro de Hechos es el libro de la Biblia donde más conversiones se registran, más que en cualquier otro libro. Es el libro donde Lucas se detiene y registra la mayor cantidad de conversiones. Y algo que también es característico del libro de Hechos es que allí donde se predicaba el Evangelio normalmente la gente se convertía. Acordado en Jerusalén que se produjo una conversión masiva. Esta era la característica. Pero Lucas, a pesar de que en Filipos se pudieron convertir muchas personas, él se detiene y registra de forma especial cómo estas 3 personas recibieron el Evangelio y cómo estas 3 personas se convirtieron. Y esto lo hace Lucas porque tiene una intención. O sea, Lucas no escribe a estas 3 personas porque es lo primero que se le ocurrió, ¿no? Obviamente Lucas estaba escribiendo de parte de Dios, influido por el Espíritu Santo, pero tenía una intención en registrar lo que registró. Y para mí yo creo que en estos capítulos anteriores que hemos visto del libro Hechos, se ha hecho un énfasis muy importante a preservar el contenido del Evangelio. Acordaos que en el capítulo 15, que es justamente el anterior, hubo un concilio donde determinaron qué era realmente el Evangelio, qué parte era importante y especialmente qué es lo que necesitaba una persona creyente preservar, ¿no? Y acordaos todo el tema de la circuncisión, etcétera, etcétera. Pero aquí Lucas se quiere enfocar en algo mucho más particular. Lucas lo que nos quiere enseñar es cómo el Evangelio funciona e impacta en vidas reales de personas, ¿vale? Esta es la intención.
Él quiere que nosotros entendamos cómo esta fantástica noticia de Dios encarnado muriendo por nosotros y salvándonos y dándonos una vida profunda, cómo es una noticia poderosa y es capaz de impactar la vida real de diferentes personas y de diferentes formas, ¿vale? Con el objeto de cambiarlas. Así que lo primero que vamos a ver de este relato vamos a hablar un poco sobre esta chica que aparece aquí, ¿no? Esta esclava. Esta esclava explotada, dice el texto, ¿no? El texto nos cuenta cómo estos tres misioneros que estaban plantando la iglesia empezaron una vez que Lidia conoció el Evangelio y ellos comenzaron a vivir en casa de Lidia por invitación de esta, cómo ellos empezaron a participar en las reuniones que tenían, ¿no? Se reunían el sábado, no había un sitio donde reunirse, no había una sinagoga, así que se iban donde normalmente estaban, que era justamente donde conocieron a Lidia. Y cuenta Lucas que en uno de estos días que ellos iban a este lugar de oración, resulta que una chica, de una forma abrupta, se presenta ante Pablo y el resto, ¿no? Silas y Timoteo. Y dice Lucas que esta chica, en griego dice que era una chica joven, la palabra que se utiliza describe una chica joven, dice que era esclava y además tenía una característica adicional. Esta chica tenía la capacidad de poder adivinar cosas, era una capacidad especial. No sé si a ti te pasa igual que a mí, pero cuando yo leo la Biblia y veo adivinación o este tipo de cosas, siempre me viene a la mente esos canales de TDT que uno los deja al final, ¿no? Como que se sintonizan y uno los deja al final, ¿no? Son todos estos canales de esta gente adivina, que te pone el número, que tú llamas, que la gente llama para que te intenten adivinar cosas, etcétera, etcétera. Obviamente te cuesta una fortuna la llamada, pero a mí me viene un poco a la mente eso, ¿no? No está hablando de este tipo de personas aquí, ¿no? La mayoría de estos adivinos son personas que hacen una cosa que se llama ingeniería social, es decir, no hace falta ser muy inteligente para, de forma genérica, analizar las características de la vida de una persona y adivinar cosas. Incluso muchas veces la misma persona te lo está diciendo, ¿no? De una u otra forma. Solo hace falta usar el sentido común. Pero este no era el caso de esta chica, este no era el caso, no era este el caso. De hecho, Lucas, en el griego, dice que literalmente esta chica estaba poseída por un espíritu satánico llamado Pitón, ¿vale? De hecho, en griego, la palabra es Pitón, de ahí viene la palabra pitonisa, que a todos nos suena, y nos viene a la mente alguien con una mujer con una bola de cristal, pero la cuestión es que Lucas detalla exactamente que esta chica estaba poseída por un espíritu de adivinación, y esto obviamente viene de la cultura griega, donde había un ser que fue el que capaz de darle un oráculo de parte de un dios. Entonces, todas aquellas personas que tenían la capacidad de poder ver o prever cosas que no eran visibles para los demás, se les asociaba que estaban poseídas con esto, ¿no? Además, algo interesante para asegurarnos de que Lucas no estaba describiendo aquí una chica que fuera una mentirosa, era que ganaba dinero haciendo esto. De hecho, el texto dice que sus dueños, sus amos, ganaban mucho dinero. Quiere decir que esta chica acertaba en lo que adivinaba, ¿vale? No era casualidad. A lo mejor alguien podía picar la primera vez, pero la segunda vez era porque realmente funcionaba, ¿no? Porque realmente acertaba. Y a lo mejor también, especialmente si eres más joven, puedes pensar que esto es una ventaja, ¿no? Quizá esta chica era una especie como de personaje de Marvel, superhéroe, que ahora está mucho de moda. Tenía la capacidad de ver el futuro y poder conocer cosas, ¿no? Si eres más mayor y no sabes qué es Marvel superhéroes, te estás perdiendo mucho, ¿eh? Te estás perdiendo mucho. Quizá, como digo, si piensas que era una supercapacidad, sería genial poder tener esta capacidad y poder adivinar cosas y acertarlas, pero estás muy equivocado, porque así no es como lo muestra la Biblia, ¿no? Cada vez que la Biblia presenta a alguien que está poseído por un espíritu y da detalles, que no siempre lo hace, el cuadro que pinta es bastante terrible, bastante triste y bastante desolador. Es todo lo contrario de lo que tú puedas imaginarte. Déjame que te ponga un par de ejemplos.
Están todos en el Evangelio de Lucas. El primero de ellos es el endemoniado gadareno. Dice, en Lucas 8, versículo 26-27, dice: navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea, y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Así era como vivía una persona poseída. No era dueña de sí mismo, y aquí Lucas describe muy bien, al igual que en Hechos, porque es el mismo escritor, dice que era una persona que iba desnuda por los sitios. En verano, en invierno, daba igual. Que no vivía en casa, que dormiría en la intemperie, no sabemos tampoco qué comería, y que constantemente estaba cerca de los sepulcros. Esto es muy llamativo. Para un judío esto es horrible. Alguien que viviera donde los muertos, los impuros, o sea, un muerto era alguien impuro, alguien que tuviera relación con los muertos era una persona detestable, una persona que no merecía tener relación. De hecho, este tipo de personas las apartaban de todos los demás, ¿no? El segundo ejemplo, que está también en Lucas, en el capítulo 9, versículos del 38 al 39. Un muchacho endemoniado dice: y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándose a duras penas, se aparta de él. Este es otro caso, o sea, una persona poseída era una persona que era destruida por lo que la poseía, ¿vale? Era una persona que se autodañaba, ¿no? Y tampoco podía controlar sus capacidades, ¿no? Así que, como he dicho hace un momento, imagínate una persona así como era socialmente marginada. La gente no entendía lo que pasaba a este tipo de personas, le tenían miedo, se apartaban de ellas y justamente por el hecho de que tenían que vivir en soledad y sufrimiento, no solamente con lo que ya les suponía tener una posesión demoníaca en ellos mismos, sino por el hecho de que los demás los rechazaban, ¿no? Básicamente estas personas no eran esclavos solamente desde la perspectiva espiritual, sino que también eran esclavas de forma social, ¿no? Socialmente vivían esclavizadas. Pero vemos que Pablo, ante el encuentro con esta chica, él interactúa con ella y hace algo, ¿no? El texto nos dice que hace algo, ¿no? Dice que la libera, ¿no? Pero digamos algo que es mucho más interesante al respecto, es que esta chica, cuando se encuentra con Pablo, no solamente les habla, les dice algo que los vamos a leer ahora, sino que comienza a perseguirlos, comienza a seguirlos a ellos, ¿no? De hecho, el versículo 18 dice que era una práctica habitual. No es que lo siguió una vez, sino que la primera vez que vio que ellos estaban yendo al lugar de oración, esta chica fue hacia ellos y siguió haciendo esto que vamos a ver constantemente, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una posesión demoníaca, siempre pensamos en alguien que está totalmente al extremo de cualquier cosa que tenga que ver con la luz, que tenga que ver con Dios. Siempre pensamos en estos dos aspectos, ¿no? Cuando pensamos en lo que tiene que ver con Satanás en lo oscuro, lo que tiene que ver con Dios en la luz. Pero aquí ocurre algo un poco extraño. Esta chica, ¿qué es lo que le dice a Pablo y los demás? Esta chica pronuncia en voz alta lo siguiente, dice, y voy a utilizar la traducción de la Biblia textual, dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Esto es lo que esta chica decía de estas personas, ¿no? De Pablo y sus compañeros. ¿Era correcto lo que esta mujer estaba gritando? ¿Era verdad? ¿Era verdad o no era verdad? Aparentemente era verdad. Pero ¿por qué Pablo se muestra tan furioso cuando esta chica insistentemente declara esto de forma pública? ¿Por qué Pablo se siente tan molesto? Yo no sé si lo recordáis, pero Pablo en Filipenses, cuando estaba encarcelado, en el primer capítulo, los versículos del 17 al 18, escribe a la iglesia de Filipos, dice: aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones, entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en eso me regocijo, sí, y me regocijaré.
sea, por un lado, Pablo se siente molesto por lo que esta chica está haciendo, pero por otro lado, cuando escribe a los filipenses, hay gente que está hablando de Jesús a otras personas con una motivación incorrecta y Pablo se alegra por esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo primero que debemos entender es que la intención de esta chica no era justamente facilitar el camino a Pablo y a los demás para que pudieran conocer a Jesús. Esa no era la intención, aunque lo pareciera. Interesante lo que he puesto antes de la Biblia textual. En el contexto donde estaban ellos fundando la iglesia, la referencia al Dios Altísimo no era al Dios, al único Dios, sino era al mayor de los dioses que ellos pudieran tener. Era una cultura politeísta. Y esta chica anunciaba un camino de salvación, que es lo que en griego exactamente dice, no dice el camino de salvación, sino un camino de salvación. Por lo tanto, esta chica lo que estaba haciendo era mostrar que ellos traían una forma más de salvarse, no el único camino para conocer al único Dios, ¿no? Por eso Pablo es tremendamente radical ante esto y a través del poder de Jesús libera a esta chica de esa posesión. Pero además hay algo más. Pablo no era indiferente a la situación de esta chica. Pablo no era indiferente a la situación que esta chica estaba viviendo. Una situación de opresión y de dificultad y de justamente de oscuridad, ¿no? Así que Pablo, en el encuentro que tiene con esta chica, finalmente hace algo increíble, algo que ni ella misma podía esperar, ni sus dueños, como más adelante vamos a ver. Pero ¿por qué Pablo la libera de la posesión, ¿no? ¿Por qué? Como dije al principio, este relato está conectado con el relato anterior, con el relato de Lidia, que vimos el domingo pasado. Y también he dicho que algo que Lucas trata de comunicarnos es ver cómo el Evangelio funciona en personas diferentes y de formas diferentes. Así que necesitamos, y vamos a hacer, en un momento vamos a comparar cómo eran las vidas de Lidia, cómo era la vida de esta chica y cuál fue la situación, qué es lo que ocurrió en ella, cuáles eran sus necesidades, ¿vale? Lo vamos a hacer paso por paso, ¿no? Así que lo primero que vamos a ver es, recordando un poco el texto anterior, como decía, es cómo era Lidia. Lidia, recordemos que era una empresaria, que era rica, que era libre, tenía una casa en posesión suya y era una mujer independiente, ¿vale? Era una mujer independiente. Pero ¿cómo es esta esclava con la que Pablo tiene un encuentro? Es justamente todo lo contrario. Es una mujer joven, es pobre, está sometida a sus amos, no es libre y además está siendo explotada. O sea, no solamente está sometida a sus amos, sino que sus amos la están esclavizando al punto de prácticamente violar su humanidad. La están explotando, ¿vale? Por esta característica que tiene. Siguiente cosa, que es muy interesante. Lidia era una mujer moral y espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Lidia leía la Biblia hebrea. Lidia iba a la iglesia los sábados. Lidia tenía inquietudes espirituales, era una buscadora de Dios. Esa era Lidia. Pero ¿y esta chica quién era? Esta chica era una chica poseída por un demonio. Y es difícil describir cuál era su situación. Es difícil, porque a pesar de ser la única que de estos tres personajes de este relato más grande fue capaz de saber quién eran estos tres misioneros, su intención no era conocer qué es lo que ellos traían, ¿no? Sino era justamente en acosarlos. Ella quería acosarlos. Ella quería entorpecer el objetivo de traer a Cristo a más personas. Si la comparamos con Lidia, esta chica estaba en el otro extremo. Lidia era una persona religiosa, pero esta chica estaba sumida en la oscuridad, sumida en lo más profundo y lo más oscuro y lo más feo de la vida, ¿no? Como Nico dijo el domingo pasado, si Lidia era una rica dueña de una tienda de modas en la Milla de Oro de Marbella y además tenía un piso con vista a Puerto Banús y a su yatecito, esta esclava la podríamos colocar en el polígono Guadalhorce como una prostituta adicta a
cualquier tipo de sustancia. Estos eran los dos extremos de vida, donde cada una de estas personas estaban. Pero esto es también muy interesante. Ambas creían conocer a Dios. Lidia, a través de acercarse mediante el judaísmo a Dios, ella pensaba que estaba conociendo a Dios. Esta chica, quizá a priori no se ve como una chica espiritual, pero es la única que pudo darse cuenta de que Pablo, que Silas y que Timoteo venían de parte de Dios. En cierto sentido tenía cierto conocimiento de Dios también. Y estaba justamente en el otro extremo. Pero ambas necesitaban lo mismo. Ambas necesitaban ser conocidas por Dios. Ambas necesitaban ser conocidas por Dios. Eso es lo que le pasó a Lidia. Y en el relato de la esclava no sabemos. Sabemos que Pablo le sacó, de sí misma sacó esa esclavitud a ese espíritu que la dominaba, pero no sabemos exactamente si se convirtió. Yo probablemente, y es donde es mi conclusión, creo que después de lo que ocurrió, ella empezó a formar parte de la iglesia. Y por eso creo que Lucas el relato lo ha justamente escrito entre estos dos personajes, entre Lidia y el carcelero, ¿no? ¿Por qué quería conectar la vida de Lidia con la vida de esta chica? Porque nos muestra lo increíble que es Dios para llegar a todo tipo de personas. De hecho, lo más increíble del Evangelio es que no se ve limitado por las capacidades ni la posición social o económica de las personas. Y una cosa asombrosa que trae esperanza, nos trae esperanza a todos, y especialmente a los oprimidos, es que el Evangelio nos pone a todos en el mismo sitio. Nos pone en el mismo lugar. Tu condición y mi condición espiritual es una condición de un necesitado. Da igual lo que tengas, da igual lo que seas, ¿no? Dios le dio a Lidia la capacidad de conocer a Jesús a través de la predicación de Pablo, y sí, se dan algunos detalles de ello. Y la esclava tiene un encuentro con Jesús profundo por medio de una experiencia íntima y en cierto sentido sobrenatural. Y Lucas nos da muchos detalles de esto, ¿no? Pero algo más fantástico es que esta chica no solamente es liberada de una esclavitud espiritual, sino también es liberada de la esclavitud social. Y a veces pensamos que el Evangelio tiene un efecto únicamente personal, propio, pero no es así, ¿no? El Evangelio ha revolucionado la sociedad a lo largo de todos los años. La Reforma revolucionó la sociedad, de hecho impactó en absolutamente todo, en el trabajo, en las relaciones sociales, en el gobierno. Y aquí Pablo, a través de este acto, hace algo parecido. Cuando Pablo hace que esta mujer pierda la capacidad de poder adivinar cosas, automáticamente la saca del sistema de explotación. Ya deja de encajar en una sociedad donde la práctica habitual era explotar a los esclavos, ¿no? Especialmente si tenían este tipo de capacidades, ¿no? De hecho, digamos que la sacó del contexto de la sociedad, la puso a un lado. Y si lo extrapolamos en nuestro caso personal, solo el Evangelio tiene realmente el poder para liberarte de la inclinación a buscar quién eres fuera de Dios, ¿no? Constantemente luchamos con eso. Nosotros buscamos quiénes somos en otros lugares. Constantemente vivimos la vida luchando, especialmente la gente que no son creyentes, obviamente están ciegas a esta realidad, pero nosotros constantemente, y hablamos esta mañana, ¿no? Constantemente desobedecemos a Dios porque pensamos que hay otras cosas que son mucho mejores que Él. En cierto sentido, tratamos de buscar quiénes somos fuera de Él, porque pensamos que Él no es suficiente para nosotros, ¿no? Así que en este caso, Pablo fue usado por Dios para rescatar a la chica del estado opresivo que estaba, pero además confrontó a las estructuras sociales de la explotación de la cultura. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Posteriormente, los dueños y los amos de esta chica lo que hacen es van y cogen a Pablo y a sus compañeros, especialmente a Pablo y a Silas, que eran los judíos, y los llevan a la cárcel. Y los acusan no por el Evangelio, no por la religión. O sea, ellos no son encarcelados por la religión.
Dice en los versículos 19 al 21, dice, pero cuando sus amos vieron que se le había ido la esperanza de su ganancia, esta era la forma en la que los amos se ganaban la vida, explotando a esta chica. Dice, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. O sea, estos hombres han hecho algo que atenta directamente a cómo funciona la sociedad aquí, y por lo tanto tenemos que eliminarlos, ¿no? Y esto es fantástico porque el Evangelio, como digo, no solamente es un cambio interno, principalmente es eso, pero tiene un efecto externo, no solamente personal, individual, sino también colectivo. Así que por eso, justamente porque a estas personas le habían estropeado su negocio y el funcionamiento normal de la sociedad, Lucas nos dice que sus amos se enfurecieron y los enviaron a la cárcel, como he dicho, ¿no? Realmente Cristo fue para ellos una revolución. Fue para esta mujer, fue para Lidia, fue para Pablo, para Silas, para Timoteo. Fue una revolución, Y ¿es Cristo una revolución para nosotros ahora? ¿Está revolucionando tu vida o ha revolucionado tu vida? ¿Realmente ha producido una diferencia? ¿La produjo hace tiempo? ¿Quién es Cristo para ti ahora? ¿Es el centro de tu amor? ¿Es el centro de tus afectos? ¿Estás deseando que Él lo sea? Obviamente todas estas personas quedaron fuertemente marcadas por esto, ¿no? Por esta realidad. Y el título de este mensaje lo que trata de comunicar es, de hecho, no sé si ha llamado la atención, pero trata de comunicar que conocer a Jesús no es suficiente. Conocer a Jesús como nosotros pensamos que se conoce a Jesús no es suficiente. Estas dos chicas, tanto Lidia como la joven esclava, ellas aparentemente conocían a Jesús, pero no lo conocían, ¿no? Necesitaban ser conocidas por Jesús, no por Dios. Y las dos necesitaban tener una experiencia real con el Evangelio, al punto de descubrir que Dios las amaba. Realmente las amaba y las aceptaba. No por quienes eran ellas, sino por quien es Él, ¿no? Me surgió a mí la pregunta, mientras estudiaba este texto, es ¿cómo puedo saber si soy conocido por Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que soy conocido por Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedo saber si soy realmente cristiano? Y quiero hacer 5 afirmaciones que luego voy a explicar. Así que nadie salte de la silla antes de tiempo. Que tengáis un poco de paciencia porque ya estamos prácticamente terminando. La Biblia es muy clara con ciertos principios y con ciertas cosas. ¿Vale? Por ejemplo, la Biblia afirma que no puedo ser cristiano si no creo y confío en el Evangelio. Eso, la Biblia es bien clara, ¿no? La salvación es por gracia, es verdad, pero es por la fe en el Evangelio. Pero también es verdad que si no creo ni confío en el Evangelio, no puedo ser cristiano. Mi pregunta es, ¿confío siempre en el Evangelio y lo creo? Igualmente la Biblia es muy clara diciendo que no puedo ser cristiano si disfruto del pecado, si me gusta pecar. Ahora, la gran pregunta es, ¿yo peco? ¿Por qué peco? ¿Por qué abandono a Dios? Normalmente pecamos porque disfrutamos hacer eso, si no, no pecaríamos. Hacemos lo que disfrutamos, ¿no? También la Biblia es clara cuando dice que no soy cristiano si no me mantengo en la fe hasta el final. ¿Quiénes son los que serán salvos? Los que perseveran hasta el final. De la misma manera, no soy cristiano si no amo a Dios por encima de todo y a los demás como a mí mismo. Eso fueron palabras de Jesús a un fariseo que le preguntó cuál es el mayor de los mandamientos. Y por último, ya digo, no son todas, son algunos principios bíblicos que ahora voy a traducir
o a, digamos, a explicar o a reescribir, ¿vale? Y no lo voy a poner en la pantalla, lo voy a decir yo, ¿vale? Por último, también la Biblia es clara. No puedo amar otra cosa que no sea Dios. No puedo, si amo mis posesiones, he abandonado a Dios. Por lo tanto, no soy cristiano si amo más a mis posesiones materiales o a mi familia o a cualquier otra cosa que sea amable, ¿no? Así como he dicho, son principios muy claros. Y el gran problema que tenemos es que si yo aplico esto a mi vida, si tú aplicas esto a tu vida, ¿quién está dentro? ¿Quién está dentro? ¿Quién está dentro? Nadie está dentro. Nadie está dentro. Y yo sé que esta frase la había escuchado muchas veces, pero dice algo sencillo, pero algo tremendamente difícil de asumir y de entender para nosotros. Entender el Evangelio significa que en tu vida ni en mi vida nunca jamás vamos a poder agradar a Dios por mucho que lo intentemos. Por mucho que lo intentemos. Por mucho que yo intente agradar a Dios, por mucho que yo intente ser mejor persona, nunca jamás voy a poder agradarlo. Por mucho que yo me obligue a orar, por mucho que yo me obligue a ser mejor persona, es imposible que yo pueda agradar a Dios. Si has sido lo suficientemente sincero contigo mismo y has visto cada una de las afirmaciones que he hecho anteriormente, espero que te hayas dado cuenta de que nadie es capaz de poder cumplir eso. Y es lo que la Biblia nos demanda, es lo que Dios demanda de nosotros. Pero como digo, déjame que reescriba un momento. ¿Cómo sé yo que soy cristiano? ¿Cómo sabe alguien que es cristiano realmente? Y voy a utilizar las 5 mismas afirmaciones, pero las voy a expresar de otra forma. Y con esto quiero terminar. Soy cristiano porque reconozco que muchas veces vivo como si lo que Jesús ha hecho por mí en la cruz no fuera cierto. Cuando veo esta triste realidad, no solo me duele, sino que me acerca más a Dios, porque me hace recordar que lo que soy, lo soy por causa de que Jesús se entregó con total confianza al Padre. Esa es la realidad. Creer el Evangelio, esto es una locura, pero creer el Evangelio es reconocer que no tengo yo en mí mismo la capacidad de poder creer en el Evangelio. Es una locura, es una contradicción, pero es real, es así. Es lo más fantástico que tiene el Evangelio, es el poder del Evangelio. Soy cristiano porque, aunque muchas veces caigo porque disfruto y busco el placer del pecado, en realidad lo odio con todo mi ser y peleo contra él con las fuerzas de la gracia y el perdón de Dios. Eso es quién soy yo, ese soy yo. Alguien que sí, que a veces se inclina al pecado porque realmente me produce placer, pero en el fondo lo odio. Ya no lo quiero. Lo quiero, pero no lo quiero. Y busco la gracia y el perdón de Dios. Soy cristiano porque sé que Dios envió a su Hijo a la cruz por mí y eso me asegura que Él se ha comprometido a no soltarme de la mano, aunque yo lo intente muchas veces. Dios espera perseverancia de mí, pero Él va a preservarme, va a agarrarme de la mano y no me va a soltar nunca, para que yo nunca me vaya de su lado. Soy cristiano porque sé que mi amor está lleno de deseos egoístas que en muchas ocasiones ni yo mismo conozco. Dios me amó así y está dispuesto a transformarme aun sabiendo que en esta vida nunca podré amar como Él espera que lo haga. Fijaos, el enfoque sí está en mí, pero finalmente está en Él. Soy cristiano porque mi enfoque está puesto en Él, en lo que Él dice que ha hecho por mí y lo que hace constantemente por mí. Soy cristiano porque sé que tengo una tendencia a convertir mis posesiones en aquello que me da seguridad y paz, pero a la vez deseo liberarme de la esclavitud de estas, ya que solo en Jesús puedo encontrar la libertad para poder disfrutarlas y tener una actitud de agradecimiento a Dios por ellas. En todas las biografías que hay en la Biblia de Jesús, en todos los evangelios, vemos que Jesús nunca tiene una actitud dura con alguien que se acerca con un corazón roto. Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca rechaza a personas que se acercan a Él con el deseo de ser conocidas por Él. Nunca jamás.
Vemos la vida de Lidia, de una mujer religiosa, con la misma necesidad. Vemos la vida de esta mujer totalmente en lo más oscuro y lo más rechazado de la sociedad y necesita lo mismo. Y ambas tienen el regalo de tener un encuentro con Jesús. De una forma o de otra forma diferente, ambas. Así que hoy en esta mañana quisiera alentaros y recordaros justamente el hecho de que Dios nos invita a que volvamos una y otra vez a Él. Yo no sé qué hay ahora en tu corazón, si hay falta de disfrute por Él, si realmente no has llegado a conocerle, si realmente no has tenido un encuentro profundo con la persona de Jesús, pero Dios nos invita cada día y ahora te está invitando a que puedas acercarte a Él, a que puedas descubrir en Él lo que buscas en otros lugares. Así que ahora en este momento vamos a hablar con este Dios tan fantástico y tan maravilloso que nos permite pacientemente, permite que podamos disfrutar y aprovechar la gracia cada día que nos ofrece cada mañana. Señor, muchas gracias porque historias como la de Lidia, como la de esta mujer, como muchas otras historias que podemos encontrarnos en este libro fantástico, inspirado por ti, escrito por ti mismo, podemos ver cómo lo que tú pretendes traer a nuestra vida, no solamente una libertad temporal aquí, no solamente es un cambio de tener una mala vida a tener una buena vida, sino realmente traes algo que hasta nosotros mismos no entendemos bien. Pero hemos sido invitados a poder tener la cercanía más a la persona, al ser más increíble, en la cercanía más próxima que podamos imaginar. Y realmente si vemos nuestras vidas, hay tantas cosas que aún no conocemos, tan ocultas como estas chicas poseídas, tan ocultas en lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios, sabemos que hasta nosotros mismos podemos autoengañarnos, pensar que te conocemos, pero no queremos tener una actitud de autoevaluación condenatoria para sentirnos mal, sino para descubrir en ti justamente el carácter de un Padre realmente bueno, amoroso, realmente empeñado y entregado a que podamos tener una experiencia profunda con tu gracia, con tu perdón y con todo lo que tú eres. Y Señor, yo quiero también pedir perdón por la ceguera y por ese nivel de nuestro corazón de cegarse a esa realidad, pero por otro lado, agradecerte la seguridad que tenemos en el hecho de que tú eres más poderoso que nosotros mismos y que te has empeñado en hacer el bien para nosotros y por nosotros, aún ni siquiera mereciéndolo. Y todo esto es un regalo que Cristo ganó por nosotros. Es un regalo que recibimos en Él. Así que Dios, nuevamente pedimos que tú enciendas nuestros corazones. Si es por primera vez, que sea el momento en el que entregamos tu vida a ti. Y si es nuevamente, Señor, que volvamos no a convertirnos, sino a ser afectados por el calor de tu amor y de tu espíritu, Señor. Así que para glorificarte, para tu gloria, Señor, para que tú seas engrandecido, para que realmente tú seas el importante entre nosotros, pedimos estas cosas. Amén.